Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. En este pasaje encontramos al apóstol Pablo, que expresa una gran preocupación sobre la posibilidad de una división entre la iglesia, mejor dicho, ¿no? Este es un pasaje muy parecido en la carta a los Filipenses, cuando dice: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2, 1 al 2. Al escribir a la iglesia en Éfeso, exhorta a los ancianos ahí a que vayan procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como lo encontramos en Efesios 4:3. La unidad de la iglesia es un asunto muy importante, ¿verdad? Teniendo en cuenta y en consideración que cada uno de nosotros somos la iglesia. La unidad de la iglesia es que Pablo quería obtener. Pablo lo pone como primer asunto en la lista de los problemas que suscitaban, ¿no? con los que tiene que tratar allí en Corintio. Muchos de los otros problemas estaban surgiendo de esta división dentro de la congregación. Y si nosotros miramos que el contexto de la iglesia de Corintios, pues no encontramos que la iglesia de Corintios era una iglesia que no tenía una buena reputación, vamos a decir, porque el ambiente cultural era bastante falto de principios morales. Considerando también pues, que la iglesia de Corinto era la capital de la provincia de Roma, de Acaya, ¿no? Entonces los corintios eran considerados de bajo nivel moral, aún compartiéndoles conforme a las disolutas normas de los paganismos. Generalmente se les representaba en el teatro romano como borrachos. Vives en Corinto, no era una palabra, era un eufemismo para indicar la más vil clase la clase más vil de vida, ¿no? Estaba considerado, pues, vamos a corintizar, vamos a pecar, vamos a decir así, ¿no? La gente de Corinto era una gente de muy bajo nivel cultural, ¿no? Puesto que era un lugar comercial, ¿no? Un puerto, vamos a decir. Entonces tenemos que Corinto era una ciudad muy conocida por el paganismo, la corrupción moral, motivados pues por el culto de la diosa Diana, Venus, Afrodita, ¿no? Eran más de 1000 sacerdotisas profesionales entregaban sus cuerpos a los adoradores de estas diosas, ¿no? Promoviendo así la prostitución sagrada, según ellos lo que decían, ¿no? Porque era parte de esa cultura. Bajo este contexto, bajo este contexto estaban los hermanos de Corinto. Y ahí nos encontramos a Pablo queriendo poner unidad en la iglesia, un trabajo bastante arduo. Aquí en el versículo 10 nos enseña brevemente la base y la unidad y la naturaleza de la iglesia. La base, por supuesto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Os ruego, dice, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su relación con Cristo era el factor de unión de la iglesia. No hay ningún otro nombre que pueda ser más grande que el de Jesucristo. Lo bastante bueno, lo bastante glorioso y lo bastante poderoso para juntar a todo el mundo, o sea, a todos los hermanos de Corinto. A pesar de la diversidad de puntos de vista y las diferencias de trasfondos o la posición en la vida, ¿no? Que en el nombre de Jesús solamente se puede hacer, ¿verdad? Unir a esas personas. Es por eso que el apóstol apela a él, al nombre de Jesús, ¿no? Reconoce que compartimos una vida en común. Si es que verdaderamente hemos venido a Cristo, somos hermanos y hermanas, somos una familia en Cristo, porque tenemos su vida en nosotros, la vida de Jesucristo. Él es la base siempre de la unidad y mucho más que eso, tenemos una responsabilidad de obedecerle, de seguir su señorío,
Por lo tanto, la única base sobre la cual podemos conseguir que los hijos de Dios, los cristianos, cada uno de nosotros estén de acuerdo es al ponerlos frente a la persona del Señor Jesucristo. Por eso Él dice también, ¿no?, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso no significa que todo el mundo tenga que pensar de la misma forma como robots. No. Con todas las diferencias entre nosotros es imposible conseguir que todos piensen igual. La iglesia no es llamada a tener a todo el mundo pensando exactamente igual. Pero, sin embargo, el apóstol dice que han de ser de una misma mente. ¿Cómo puede ser esto? La carta de los Filipenses nos ayuda a esclarecer este problema. Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando nosotros miramos este pasaje detenidamente y reflexionamos, tenemos que entender que tenemos que someternos para que el nombre de Dios sea exaltado, no por nosotros. Es que ya el yo tiene que morir, nuestra idea, nuestro pensamiento tiene que menguar, tiene que ser Jesucristo exaltado en nosotros. Y a través de, ¿cómo vamos a evidenciar a Cristo? A través de la unidad de la iglesia, que todos podamos someternos al pensamiento de Jesús. Luego también nos describe la mente de Cristo, que es la disposición a renunciar a nuestros derechos, vuelvo a repetir, o sea, como le decía, morir a nuestros derechos, a nuestros privilegios personales y ceder y tomar un sitio menor. Eso ahí tenemos que recordar cuando el Señor dice, hay un versículo que dice, por lo que padeció, se humilló hasta lo sumo, por lo que padeció aprendió a ser obediente. O sea, Dios mismo se despojó de su deidad para mostrarse como uno más de nosotros, para que de esa manera mostrarnos a nosotros que tenemos que someternos también. Así como Él anduvo, nosotros también tenemos que andar, ¿verdad? Vamos a leer el pasaje de Filipenses 2:6-8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros estamos siguiendo a Cristo. Nosotros no estamos queriendo prevalecer nuestros criterios, sino que Él sea exaltado, aún en la unidad, porque es lo básico, ¿no?, para que el mundo lo reconozca al Señor Jesús, como dice el pasaje de Juan 17. Para que el mundo lo reconozca al Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, tenemos que estar unidos. Esa es la mente de la cual Pablo está queriendo obtener en cada uno de los corintios, ¿no? Cuando todo el mundo decide poner las cosas de Cristo primero y está dispuesto a sufrir pérdida para que el honor y la gloria de Cristo puedan ser avanzadas. Eso es lo que trae armonía a una congregación, a un hogar inclusive, ¿no? Porque vamos a encontrar que en los hogares es la primera iglesia, nuestro primer rebaño es nuestro hogar. Cuando muchas veces nosotros nos ponemos de acuerdo sobre algo entre nuestros hijos, vamos a decir la esposa y los hijos, y están esperando que el papá venga para pedir su opinión, pero hay veces el papá no está de acuerdo. Pero ¿quién es la cabeza? El padre, ¿verdad? Entonces, por orden, las mujeres tenemos que menguar y decir, no, tu papá dice que no, y bueno, es no. No hay más que discutir, ¿no? Entonces, eso es la unidad que tiene que empezar desde la casa, desde el hogar. Respetar el orden que Dios ha establecido. Eso no quiere decir machismo, ojo. Eso quiere decir sometimiento a la palabra
por el orden que Dios ha establecido. Tanto tiene el esposo como la esposa, delante de Dios son iguales, pero hay un orden que Dios ha establecido y que no podemos transgredir porque va contra nosotros mismos. Nosotros, a veces las mujeres quieren dominar, ¿no?, al esposo, y mucho se dice este término acá en Perú, no sé en tu país, pero saco largo, ¿no?, porque obedece todo lo que dice la esposa. Pero, ¿sabes?, eso no debe existir en los cristianos, porque el varón es la cabeza por la cual el Señor va a demandar cómo están dando ese hogar. No le va a reclamar a la esposa, sino al hombre, al varón. Entonces, la primera iglesia a la cual nosotros tenemos que guardar la unidad es nuestra casa, nuestro hogar, mi amigo, mi amiga. Es lo que tenemos que lograr, someternos, leer. Por eso es necesario leer la Biblia juntos con la familia, con el esposo, con los hijos, por lo menos una vez en la semana. Porque yo me imagino que diariamente sale uno a trabajar a una hora, otro a otra hora, entonces no hay una, digamos, oportunidad. Pero si ustedes se esfuerzan por lo menos una vez a la semana, hacer los devocionales juntos y poder intercambiar, de esa manera también evaluar cómo están nuestros hijos, cómo está nuestro esposo, cómo está nuestra esposa, y poder amalgamarnos, ¿verdad? Procuremos pues entonces guardar la armonía en nuestra casa primeramente, para luego llevar esto a la congregación donde nosotros asistimos la semana, los miércoles, los domingos. Tenemos que ser unidos, mis amados. Y si nosotros vemos que algo no se ajusta a la palabra, tenemos que orar y no fomentar chismes, porque eso es lo que trae división. El chisme, el mira que esto para orar te cuento esto, no, eso no viene del Señor. Si tú ves algo incorrecto, doblar tus rodillas, orar o hablar con la persona a la cual tú estás viendo. El mismo pastor puede ser: pastor, acá dice la palabra tal cosa, pero yo creo que debe usted aplicar esto, ¿verdad? Con mucho amor, con mucho respeto, considerándose a uno mismo, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados a guardar ese factor de la unidad en la iglesia y primeramente en nuestro hogar, porque ese es nuestra Jerusalén, vamos a decir. Debemos tener la mente de Cristo para traer la armonía a nuestra casa, a nuestro recinto. La mente que no considera a sí misma la cosa más importante. O sea, nuestro pensamiento debe estar de acuerdo con nuestros hijos, con nuestra esposa, ¿sí? Para que podamos ser de bendición a los que nos rodean, nuestros vecinos inmediatos, a las visitas, a nuestros parientes cuando nos visitan. Que haya una armonía en nuestro hogar. Y eso muchas veces habla más que las palabras de que Cristo vive en nosotros. ¿Qué les parece si oramos, mis amados? A pedir al Señor que nos ayude a mantenernos unidos, firmes en su amor. Padre, en esta mañana queremos darte gracias por un día más, Señor, por esta palabra tan maravillosa que tú nos hablas de la unidad, Señor, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida diaria. Que a través de Pablo tú nos ruegas, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos hablemos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer, Padre Santo. Queremos que tú derrames tu gracia, que pongas unidad en nosotros, en nuestros hijos, en nuestro esposo, en las personas con las que vivimos, Señor, y que diariamente tenemos que convivir y desenvolvernos, Padre. Aún en nuestro trabajo también sabemos que muchos no son cristianos, pero ayúdanos, Señor, a poder encauzarlos a través de la humildad de nuestro corazón. Padre, queremos que tu nombre sea glorificado en nuestro día a día. Por eso ayúdanos a mantener la unidad como iglesia de Cristo, Señor, como tú lo demandas en tu palabra, Señor. Que haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. De esa misma manera también nosotros podamos ser humildes, despojarnos de aquellas cosas que nosotros tenemos por consideración en que es lo mejor. Ayúdanos a ser humildes y a someternos, Señor. En tu nombre te dejamos este día, te entregamos nuestros seres amados, nuestros seres queridos. En Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.